Hola, buenas tardes. Sean muy bienvenidos a el primer programa que vamos a hacer en el marco de esta muestra. Nos entusiasma muchísimo comenzar por este lugar con esta charla que busca ser algo bien fluido, tranquilo. La idea es que acá sientan que también puedan conocer a los artistas, conocer su cocina, su proceso, sus obsesiones, sus referencias, de dónde vienen las imágenes, cómo es que se combinan y qué va pasando en el proceso hasta llegar a la obra. La idea de estos programas es que vayamos pudiendo introducir temas de conversación en torno a cómo se forma nuestro pensamiento en base a las imágenes, en base a la política, en base a los agenciamientos colectivos, en base a cómo nos vinculamos entre personas y qué pasa más allá de lo que es la obra en sí, qué pasa con el artista en su comunidad, qué pasa con los artistas viviendo en un mundo complejo como el que nos toca vivir hoy. En esta primera oportunidad vamos a reflexionar sobre la obra propiamente dicha. En el próximo encuentro, que es en el mes de septiembre, si no me equivoco, vamos a hacer una recorrida junto a Carrie, vamos a charlar un poco más sobre las obras y vamos a ver una película, hasta ahora secreta, así que les invitamos a que vengan y se sorprendan junto con nosotros. Y finalmente vamos a tener una charla con Lucas Di Salvo, que nos va a acompañar a pensar sobre cómo nos organizamos finalmente en base a nuestras ideas políticas y qué podemos hacer para seguir viviendo juntos de alguna forma. Así es que bueno, muchísimas gracias y nada, ahora vamos a arrancar. Van a ver que van a estar pasando algunas imágenes que son obras de los artistas invitados, también son algunas referencias, imágenes aledañas a sus procesos y la idea es que vayamos como compartiendo algunos temas y algunas puntas y vamos a ir respondiendo a medida que nos vaya convocando, digo, la pregunta, ¿no? Me interesa, tomo el micrófono y respondo. Así es que, bueno, con eso damos inicio. Bueno, también agradecerles, ¿no?, por estar aquí. Bueno, las personitas que ven acá a mi izquierda son un poco... son los pintores de mi generación que más me interpelan o cuyos procesos siento que me despiertan curiosidad y que de alguna manera me hace pensar que no somos una generación pictórica por una cuestión cronológica, sino más bien por una sensibilidad compartida. Como que hay algo que a mí me interesa mucho, que es ver cuando de repente en producciones, ¿no?, que ocupan una determinada escena, hay determinados climas, atmósferas, escenas que se repiten, que aparecen, y que de alguna manera se va armando, ¿no?, como una especie de constelación pictórica, aún sin habernos puesto de acuerdo o de haberlo pensado de una manera premeditada. Siento que es algo que de repente sucede y es como si estuviéramos imaginando juntos. Entonces, bueno, al momento de pensar, o sea, cuando a mí me proponen del museo pensar una actividad para programas públicos, como esto, hacer el ejercicio de decir, bueno, con quiénes me interesa dialogar, que siento que de alguna manera, bueno, estos diálogos, no sé, a mí me terminan repercutiendo en mi producción, digo, bueno, desde ya tiene que ser con las pintoras y pintores de mi generación, o por lo menos con quienes esté cohabitando en este momento la escena. En este sentido, bueno, elegí acá a colegas que siento que habitan de cierta manera la pintura, plasmándola no como una ventana o como una representación necesariamente, sino como un territorio en el que pasan cosas. Como que más allá de lo representado, siento que tienen un tipo de obra en la cual, bueno, lo que circula en el hacer de la obra, no sé, posibilita que se conecten cosas mediante la práctica, digamos. Entonces, bueno, con esto capaz podemos empezar a charlar. Nosotros armamos algunas preguntas que, bueno, esto que vamos a ir tirando y que quien sienta que tiene ganas de decir algo al respecto, pide el mic y puede hacerlo.
Mis colegas son... Ahora sí. Bueno, tenemos a Mandy, Tejo Viviani, Josefina Allen, Valentina Liernur, Vico Bueno y La Porquería Mala. Vamos a hacer así. Cuando alguien tenga ganas de agarrar el mic y hablar y contestar una pregunta, hace una breve presentación. Digo, para evitar recurrir a formatos que siento que pueden ser un poco plomo, como ahora alargar el currículum vitae de cada uno o la bio. Nada, creo que va a ser más fluido hacerlo así. Arrancamos por el tema de la figuración. ¿Te parece que es algo que veníamos maquinando mucho, viendo qué pasa con este tipo de pintura, qué pasa con este tipo de obra y en qué lugar se sitúa lo narrativo, digamos? ¿Es que lo narrativo es el centro? ¿Es algo que acontece paralelamente? ¿Es que voy pensando en imágenes y eventualmente la figuración es algo con lo que me tropiezo y después pasan otras cosas? Se me ocurre que ese puede ser un buen punto. No sé si les interesa a alguien que tomemos por ahí, Carrie. Creo que no se entendió la pregunta. No, es que justamente no había preguntas, sino era pensar. Bueno, a ver, lo transformé en pregunta. ¿De qué manera aparece la figuración en mi proceso de pensamiento en torno a la obra? Es como medio, la pregunta es medio el huevo o la gallina, tipo la narración o la figuración. Yo creo que, no sé cómo os pasa a vosotros, pero yo creo que es como medio que se combinan, o sea, no sé si se podría pensar en como qué cosa... bueno, a mí al menos personalmente la figuración es como por el único camino por el que imagino, y la narrativa es como casi la forma en la que la figuración se termina de definirse, digamos. Al menos mi proceso personalmente es muy verbal en algún punto. No sé si alguien... Yo soy Valentina, aprovecho que estaban ahí algunas imágenes, no sé si se ven. Particularmente yo mandaron la pregunta y me quedé pensando en la pregunta. No encuentro Hola. ¿Qué tal? No encuentro mucha diferencia. No sé muy bien a qué se refieren con figuración, porque en mi caso, de golpe hago un cuadro que podría verse como figurativo y un cuadro que podría entenderse como abstracto, pero para mí lo que pasa es lo que está en el medio, o como que veo algo de lo que encuentro en uno también en el otro. Muchas veces cuando trabajo algo figurativo tiene unas palabras muy claras, de hecho como quizás en lo abstracto que aparece lo roto, me doy cuenta que apunta como a algo que se está transformando, ¿no? Que está como en camino, o que era una piel que está rota, o que es algo que se está rompiendo, como ese momento donde algo pasa. Y muchas veces también lo veo en lo figurativo o en las referencias figurativas que me gustan, también veo eso mismo. Entonces como que la definición de una cosa u otra no podría como elegir una u otra de esas. También me pasa viendo tus cuadros, no sé cómo que... Pero ¿no sentís que pasa algo como medio tirano a veces Yo creo que con figuración nos estamos refiriendo a cuando aparece el tema como muy visiblemente representado, como, no sé, desde... Sí, desde un... ¿Cómo lo podríamos definir? Como... Yo siento que hay algo medio tirano a veces en cuando hay una lectura rápida, medio superficial, de, no sé, por ejemplo, ahí hay un cuadro de un sillón. Bueno, a veces es muy difícil separar y ver más allá de lo que te dice una figura reconocible. Tal vez a eso creo que nos referimos con figuración, a figuras reconocibles. Pensaba en lo literal en ese sentido, como en algo que no hay un espacio, ¿no? Como una lectura que no da espacio a lo que viene después, no sé, a lo que viene después. Entonces como que puede ser, de repente me asfixia algo figurativo o algo abstracto que no me da ese espacio para lo que viene después, como busco algo poroso en
en cualquiera de los formatos, digamos, como algo que esté abierto a asociaciones, que se siga abriendo y abriendo y abriendo y abriendo. Si se cierra, lo llamaría más al campo como de lo literal o de que algo está aplanado, ¿no? Pero... Yo creo que muchas veces... Ahí está. Siento que las figuraciones muchas veces son excusas para los pintores, para eso que vos decías, usar la pintura como un terreno para que pasen otras cosas. En mi caso, yo trabajé mucho con objetos, o sea que la figuración está presente en mi obra. Pero sin embargo, como que cuando pinto no estoy pensando tanto en el objeto, o sea, sí tengo un acercamiento a esa figuración como una memoria afectiva del objeto, pero es más como ese placer de pintar y de poner un color y de mezclar otro y como que la cabeza se te va en esa batalla que pasa ahí adentro del lienzo, que en definitiva tiene más que ver con eso, me parece, como encontrar cuáles son los motivos que te habilitan ese goce y esas tensiones entre los colores, la pincelada, el soporte, las escalas. Entonces, bueno, en mi caso la narrativa como que me queda más, se me va más a un plano de una escena donde puedes identificar como diversos elementos que cuentan algo. En mi caso los objetos están siempre como flotando en espacios vacíos y no hay como una narrativa, sino como que esa escena es una especie de festejo medio abstracto donde el objeto está ahí y es como el protagonista, pero no hay un antes y un después, como no hay una temporalidad. No sé si la narrativa va en la línea del tiempo de, no sé, veo tus pinturas y puedo imaginar como gente alrededor, alguien que sacó una foto, como otro tipo de escena. Pero también pienso que o sea, eso puede estar, es una capa, pero lo que más veo es la pincelada, la bestialidad, como el cuerpo incluso en ese lienzo, como casi una performance más que un tema o una narrativa. Sí, además un poco en tu caso, me pregunto cómo es cuando además se fugan narrativas a través del procedimiento o lo que pasa con la materia, porque, no sé, justo hay muchas de tus obras que tienen como ese papel de diario que se va haciendo medio mierda o los agujeros que se va armando en la humedad del papel, no sé si es papel maché o... Digo, y también por ahí pasa algo ahí, ¿no? En esos momentos donde más allá de la imagen reconocible, como, no sé, un cartoon, el dibujito animado o el zapato, como se fugan también otras narrativas a través de lo que pasa en la obra que ya te excede un poco. No sé. No, total. Yo de hecho, o sea, no sé si es porque pintamos o no, pero cuando veo las obras me imagino mucho como el proceso del artista y cómo la pintó, y creo que la narrativa se me arma más por ese lado. O sea, yo veo tus obras y veo más que los motivos, que pueden ser como, bueno, no sé, ya nos contarás, pero más lo visible, veo como eso, tu gesto y como me imagino tu taller y una tela gigante. Y siento que esa es tu narrativa, como quién sos como artista, cómo producís, más que lo que está mostrando la obra. No sé. Por ahí me fui por la rama, pero... Yo podría agregar que respecto a lo figurativo, siento que es un modo que tengo de bajar una búsqueda espiritual a algo más terrenal. Como que con lo figurativo es más fácil relacionarnos, ¿no? Como esto del sillón, bueno, uno de pronto te da ganas de sentarte o pensás es cómodo, es lindo. Como que tiene una relación directa con el cuerpo y que eso creo que a mí me interesa bastante. Sí, que de hecho yo creo que muchas veces cuando se arman charlas sobre lo político en el arte, siento, ¿no? Como esto lo puedo relacionar también incluso con lo espiritual, digo, como que muchas veces hay algo en el objeto artístico que es el hecho de que convoca a personas a compartir una sensibilidad en común en torno a una cosa tangible, a una imagen en este caso. Y eso para mí es como, no sé, es de las cosas más supremas que tiene la práctica artística. De repente, para mí eso es, por ejemplo,
una activación muy política en sí misma, como el hecho de congregar personas en torno a una sensibilidad en común, como que es un ejercicio que puede ser interesante para trasladar a otras prácticas en la vida. Y bueno, recién que me hablas de lo espiritual, como que siento que puede funcionar también en parte en un sentido así, no sé. Y que, bueno, voy a aprovechar para consultarte por tu costado espiritual, si es que te interesa, ¿no? Desde ya. Sí, obvio. ¿Qué onda? ¿Para vos la pintura tiene algún tipo de vínculo con tus prácticas? Y creo que todos los que nos dedicamos a la pintura es algo que pensamos todos los días. No es que pintamos quizá un domingo, pero de lunes a sábado estábamos en otra. Yo creo como que no paro de pensar qué pintaría hoy, o según lo que estoy viendo. Y como que para mí lo espiritual tiene eso, de lo cotidiano, del día a día, donde uno puede construir, es como en lo inmediato, en el presente. Entonces también pintar es como un acto de fe que también estás pensando en el futuro, porque una pintura lleva mucho tiempo y querés que alguien la vea y que interprete algo de todo eso que a vos te pasa. Es como un súper acto de fe. Si no, ¿para qué pintamos? Si no vamos a hacer para conectar con otros. Claro, sí, tiene también como, en realidad pensaba lo espiritual como pensando la pintura medio como un mantra. Porque, a ver, yo justo nada, soy una persona atea, pero de repente sí como que puedo vincular, por lo menos en mi imaginación, ambas prácticas en el sentido de algo de la constancia, como que la pintura de repente es como una práctica muy de la temporalidad, como del ritmo, y no sé, como justo en un momento en el que el tiempo pareciera ser una cosa como muy productivista y muy... es como, bueno, ¿qué pasa con estar ahí con una constancia haciendo algo inútil en cierto punto, pero inútil en el buen sentido? Como digo, es una entrega total a... no sé. Sí. No, quería decir que también está el mirar como algo espiritual. O sea, no solo el hacer, sino que hoy en día ponerse a mirar una imagen así tan quieta, ahí también hay una especie de cuidado o de disposición a asociar que en otro tiempo, yo pensaba también en los recorridos en que cuando uno va a ver una muestra de pintura camina medio lento, viste que como que hay algo ahí en ese tiempo de la contemplación y cuando estás en el taller también como que haces, desaforás después, como que tomás una cierta distancia. Es una práctica como muchas otras, pero que tiene esas instancias, ¿no? De hacer, retirarse. Yo le veo algo espiritual a eso. Sí, o sea, para mí estar todos los días pensando en eso es algo espiritual también, coincido. No sé si lo tomo así, pero es mi compromiso con lo que hago. Un poco despegándonos de esto también para pensar en otro calibre, quizás lo mismo, estamos siempre transitando estas abstracciones así, como entienda acá el espectador que no estamos buscando definiciones, estamos viendo, abriendo. Pero mientras pensábamos con Carrie la dinámica de acá, nos preguntábamos si trabajamos en torno a un mundo que ya existe o a un mundo que buscamos invocar o que tratamos de provocar y que exista en algún momento. ¿Cómo piensan o piensan algo en esa línea, digamos? No sé si se entiende. ¿Se escucha? ¿No se escucha? No se escucha. No, decía si como artistas trabajamos en torno a un mundo que ya existe o a un mundo que estamos tratando de invocar, digamos, como tratando de que aparezca ese mundo que un poco con nuestro trabajo vamos señalando, delimitando, cultivando, lo que fuera. Ahí. Uy. Yo cuando leí esta pregunta,
la dividí en mi mente entre las utópicas y las que no estamos yendo a terapia y tipo canalizamos. Pero, sí. Pero creo que se filtran igual un poco también como las... Siento que parte de, bueno, de lo que decías tú de... ¿Esto está cerca, está lejos? De ver imágenes con las que puedes conectar con otra persona en algún punto, aunque esté siendo como una especie de catarsis súper turbia o súper amable o lo que sea, digamos, sigue siendo un punto de esa búsqueda de generar conexión con otra persona es en algún punto utópica, aunque sea a partir de la catarsis. Entonces creo que como que no hay división casi en ese sentido. No sé cómo lo pensáis. Sí, yo no creo que invoque, pero sí, sí imagino y trato de lo que imagino se conecte con otro y que vaya más allá de mí. No sé, algo así. Que puede ser una especie de invocación también. Sí. No, es que aparte de ver cada pregunta, también la idea es que resuene por los lugares que a cada uno le interpele. Como que a mí esa pregunta, por ejemplo, me hace pensar qué onda, o sea, siento que hay veces que uno pinta un poco procesando como cosas, no sé, que pasaron o intentando como retener en el tiempo algo que vivió, un entorno, un círculo, lo que sea, y que otras veces uno pinta desde el deseo de generar, o sea, como de armarse de ese mundo que no está encontrando en la vida real, como algo de traspolar un deseo y decir, bueno, ok, si en este momento soy Dios y puedo crear una imagen, yo voy a armarme de estas compañías. A mí me lleva más ahí. Sí, a mí me repasa que en mi caso trabajo mucho con la memoria y con cosas que, no sé, me marcaron la infancia. Bueno, las refes no están ahí, pero mucho el imaginario de los 90 de mi infancia es como que es un lugar al que vuelvo donde encuentro una especie de libido o deseo que me empuja a pintar, como cuando estoy medio perdida, vuelvo ahí y digo, ah, esto es lo que a mí me da como ese maná creativo. Después, obvio, eso atravesado por el presente, por el contexto, por un montón de otras cosas, por lo que uno aprende, por las decisiones que uno toma, por especulaciones, obviamente. Pero creo que sí, que lo que ya existe, no hay manera de que no esté de alguna forma en la pintura, en lo que uno hace. Y después sí creo que, para retomar una de las palabras, hay algo de utopía o de fe en pensar que estás haciendo eso porque podés cambiar algo o porque querés, no sé, traer ternura al mundo en vez de violencia o porque, no sé, pensás que eso va a tener un efecto bueno sobre alguien. Si no, creo que no. O sea, sí, hay una fe, hay como un poco de eso. Que también, mientras pensaba estas preguntas cuando las mandaron, me preguntaba un poco como dónde estamos parados con respecto a su utopía, porque siento que hay algo del presente que nos tira un poco a pensar que no, como que esas utopías, no sé, se están cayendo, que es más difícil sostenerlas y pensar que, bueno, se puede cambiar el mundo haciendo lo que uno le hace bien. Y no sé, se me abrió esa pregunta cuando lo leí, lo pensaba como, ¿dónde estaremos hoy parados frente a eso? En relación a, no sé, otras vanguardias, otros momentos del arte donde eso por ahí tenía como más violencia. Sí, que igual yo creo que seguir como manteniendo vivo el deseo en un contexto tan aplastante ya es per se Ya es como un una montón, forma ya es de por lo menos de contagiarnos mutuamente los ánimos, siento. Hola. Sí, para mí, así puntualmente en la pintura lo que yo encuentro tiene un poco que ver con esto que vienen diciendo, que es como que uno ve el cuerpo, el momento, el rastro, la huella, como algo de la mano, y todo eso es como, tiene algo de una humanidad
de un registro que uno percibe así en la textura en conjunción con ese flash que está ahí particular, pero como que yo sigo encontrando cuando voy a ver pintura o esto de lo que estamos hablando, como una temperatura, un fuego, como que no sé si le llamo fe, pero es ese fueguito, como un arranque que lo veo en algo del no sé, material muy, muy puntual. Claro. Voy a buscar eso y también lo voy a buscar cuando hay algo, obviamente, del contexto, el presente impacta siempre de manera muy contundente, pero bueno, un poco eso. Claro, sí es verdad que hay como algo medio reconfortante en ver una huella humana, siento. Como que tal vez pasa por ahí, ¿no? Pero no sé de verdad. Sí. Yo por lo menos lo resiento, como que estamos en una era de inmediatez. Primero que a mí ya me conmueve ver algo que se nota que tomó un tiempo hacerlo, del tipo que sea. Digo, eso, en un momento en el que todo es como hecho maquínicamente y de forma rápida, es como que de alguna manera es desafiar los tiempos del consumo para mí ver algo artesanal. También en ver cosas de otros tiempos, ¿no? Como que es conmovedor ver algo que tiene ese otro tiempo y este tiempo y está todo ahí condensado en algo muy simple como un movimiento de baile o una música, como que es un poco lo que vos antes decías, la sensibilidad, dijiste otra cosa, pero como compartida, pero eso es conmovedor ver eso también como no tan lineal, no hoy, ahora, mañana, sino como que cuando de repente te encontrás con mensajes muy anteriores. Sí, con la propia historia de la pintura y con el caos del mundo en sí. Eso es hermoso. O sea, es muy reconfortante encontrarse con cosas que hicieron antes y que a vos te hacen bien. A mí me pasa mucho. Más que con lo contemporáneo, capaz. Me conecto con los muertos. Ok, o sea, tenés así referentes Viejos, no sé, sí. viejos. Sí. ¿Qué onda? ¿De dónde? Ahora, perdón, ahora vamos a entrar en el momento entrevista, ¿no? No, solo si te dan ganas. Puede ser, sí. Pero a todos, ¿no? No sé. No soy la única, creo. Como que hay algo del pasado que una tiene menos prejuicio, de hecho, que con los contemporáneos o con la gente más cercana. Como que, no sé, me pasa un poco eso, creo. Sí me pasa que con respecto a esta idea de creer o como de sentir ese fuego vivo, creo que la comunidad de artistas, o sea, tener colegas y tener personas al lado que por ahí no son tus más referentes, pero sí son como el rebote de un espejo, de decir, ok, esto no es un divague, como que acá esto que yo siento que es algo, si lo miran los demás que también creen eso, ok, es algo. Entonces, ese valor de tener contemporáneos me parece que ayuda mucho como a la idea de sostenerlo, porque si no, creo que uno, no sé, rápidamente descreería y lo dejas de hacer o lo haces solo para vos y ahí pierde también su valor. Sí me animaría a decir, con el micrófono, no lo que dije antes, que sí hay como, no sé si es utópico, pero sí al menos es como interesante pensar como que la práctica de la pintura también permite un espacio de conexión no solo con el pasado, sino también como con cierto momento, también retomando todo el tema de la espiritualidad y de lo mántrico o mantra, no sé, y del ritmo. Es uno de los pocos espacios hoy en día que calculo podemos pensar, podemos tomarnos un tiempo, podemos pensar las cosas de una manera como bastante libre y pausada. Eso no sé si es utópico, pero suena un poco así. Suena un poco un punto especial.
No, sí, que por ahí son cosas que suenan muy románticas, dichas así. Pero es verdad que después en la intimidad de uno, en el taller y el proceso creativo, repasan estas preguntas y estas conversaciones. Por ahí en voz alta es como que es medio what the fuck, pero para mí, para mí internamente tiene mucho sentido. Sí, tal cual. Y además que haya surgido también varias veces la palabra utopía, nos parece, bueno, no sé, como que fue una palabra que trabajamos muchísimo pensando esta muestra. Más que nada viendo el potencial del arte para desautomatizar la mirada, para correrla de los sistemas productivos, ponerla, si se quiere, al servicio de algo que es más pausado, lento. Y es importante quizás entender eso como también un programa de una extraña esperanza en algo que eventualmente, no sé, haga magia, no sé, que pase algo. Pero sí es cierto que en esto del sistema de pensamiento y de cómo estamos los artistas articulando ideas, conectando cosas, es bastante utópico en un sentido, ¿no? Como digo, seguir pensando hoy de esta manera. Y digo esto para sacar también esta cosa de como lo productivo, ¿no? Que se ha puesto como, bueno, se está poniendo cada vez más en vigencia respecto de lo que es el planteo económico atravesando la vida toda, ¿no? Como llegando a cooptar todos los rincones de la existencia. O sea, hay en el arte todavía un fuego ahí extraño que cultivar y cuidar. Esto nos lleva un poquito a pensar algo que también con Carrie nos interesa mucho, que son las obsesiones personales y cómo son como este caballo que lleva para algún lado que no sabes bien para dónde es. Hablando de caballos. No, pensábamos eso, como acá José mencionó algo de la animación de los 90, que puede ser una referencia, pero también puede ser una obsesión, digamos, con algún punto. ¿Se les ocurre algo así que quisieran compartir en esa línea como de referencias, obsesiones personales, fijaciones o cosas? Yo tengo dos obsesiones que repito mucho en mis pinturas, que es Hello Kitty y el 28. Así como medio sin sentido. Y sí, como algo de la suerte, como no sé, siempre me gustaron los números, por ejemplo, y pensé que es como algo tan inabarcable, como infinito, que dedicarme tiempo a estudiar uno solo me permitía conocer los demás. Como también, bueno, esa fe en que en el 28 se esconden verdades, como que en lo pequeño está lo grande, ¿no? Como replicado. Y lo mismo que Kitty, me gustan mucho los personajes en general, pero bueno, tenía que elegir uno porque si no me hacía mal, como mi mente dispersa. Y con el tiempo fue como que uno no elige una obsesión, pero el tiempo te va demostrando que sí, Vico, tenés una obsesión. Y tratarla con el arte no es un mal modo, como bastante sano. Yo de esto pensé cómo darme cuenta cuál era la obsesión, porque bueno, temas o cosas en las que pienso, sí, pero bueno, qué diferencia como de algo que nos gusta una obsesión y me parece que va en esa línea de la repetición. Entonces pensaba, cuando a veces vienen a visitar mi taller y abro como obras viejas y viejas y viejas, con qué motivo me encuentro siempre y siempre, o sea, lo que más pinté hasta ahora son zapatos, zapatos y carteras. Y pensaba como que el sentido de ese zapato es como un poco una raíz de algo, decir, bueno, acá como el 28, como acá se esconde algo que para mí es importante y cuando estoy medio perdida o no sé, con la pintura y las batallas, como que sé que puedo volver al zapato y de ahí se van a disparar una constelación de cosas, pero es como una especie de llave a un montón de cosas, pero que se encierran por ahí, se fijan en un 28, un Kitty o un zapato, y creo que todos tienen un zapato, que puede ser un color o lo que sea, como un lugar de seguridad también. Que hiciste muchos zapatos. Igual me gusta, ahora seguimos con las obsesiones, pero quería acotar que a mí me repasa también de tener como un tipo de pintura que elijo hacer cuando estoy muy perdida. En mi caso son los autorretratos,
Como que siempre, cada un lapso de tiempo, entro en crisis total y no sé hacia dónde seguir, o de repente como que me olvido cómo pintar. Y siempre en esos momentos siento que como que pareciera que tenemos como un objetito de apego pictórico cada uno, ¿viste? Como decir, bueno, ok, voy a ir a esto que ya lo tengo como caladísimo y esto, o sea, y es como que al final la imagen cobra su vida propia y es un poco la que te termina enseñando a vos, como diciendo, no, acordate, vos estamos acá, anda para acá, anda para allá, como te baja a tierra, sí. ¿Qué ibas a decir por qué? Como esos motivos de la pintura, el autorretrato, el bodegón, como son lugares para volver. Y sí, también hice mucho bodegón con zapatos. Pero porque encontraba ahí como algo medio de... a mí me pasaba, ¿no? Como el travestismo de encontrarme con zapatilla, con taco, con cosas, como mis cosas estaban todas mezcladas y armaban unos bodegones y me los puse a pintar, pero... Como que eso, me gustaba la historia detrás de los zapatos, es muy interesante. Mi obsesión es más un estado, como un momento donde estoy haciendo algo y siempre tengo que pasar por el momento en el que algo no me gusta. Como que no tengo tanto apego, creo, con respecto a algo así tan puntual, sino que es más como una energía por la cual si no paso no me parece que... O sea, puede ser me propongo hacer un zapato, pero tengo que en algún momento no entender o no... o resolver o tiene que pasar, es más como tonal, como un tono que yo identifico como bajo. Si no paso por ahí, no, como que no encuentro lo que estoy buscando, no sé, como que es más raro, más abstracto, no raro, pero abstracto. Sí, colores, hay colores que facilitan, como que facilitan el malentendido, la frustración, como que más o menos, sí, hay una forma de llegar a eso, pero en algún momento igual tienen que darme algún tipo de problema y ahí veo, ya. Y si es que la pintura es como medio una novia tóxica, ¿viste? Hay que pasar por ese momento de estar como, digo, te odio, pero te amo. Pero es en el marco, ¿no? Yo tengo una obsesión que es la de, o sea, es obsesión / safe space, o sea, tóxica, muy tóxica, muy tóxica, que es la de la fórmula compositiva de la triangulación cristiana. Es 100% mi lugar seguro y 100% también, no sé, no soy cristiana, no sé por qué, pero es el lugar. Algo de la estabilidad para compartir es una fórmula compositiva en la que se arma un triángulo, entonces en el marco del cuadro tal vez como que la vista tiene cierta estabilidad en la composición. Está muy mal explicado así, pero básicamente mi obsesión. Sí, igual, no sé, a mí la palabra obsesión me hace pensar como en esas insistencias que ya, como algo así como del plano de los patrones reiterados, como mentales, que de repente no te das cuenta que siempre estás ahí. No sé si les pasa, como de reconocer una serie, por ejemplo, después de muchísimo tiempo. Como que en el momento, en el hacer, pensás que estás flasheando varias cosas como medio desconexas o que ni idea. Y después cuando lo ves en retrospectiva es como, che, siempre hubieron estos 4 elementos en común que vuelven a mí sin parar, como aun cuando uno no lo reconoce. No sé si les sucede. ¿Los míos? Ay, no, esto no funciona así. Los míos, no sé, ayúdame vos que sos mi curador. Que sabes más de mí que yo.
Ojo, llegamos a un territorio complejo. Ven, así se arman las muestras. Estas son nuestras charlas de taller todo el año. En tu caso siento que es algo más de la energía, ¿no? Como un tipo de situación que buscas que la imagen genere, más que un tópico o una figura o algo. No es como, esta imagen tiene que generarme una vibración en el cuerpo similar al miedo, similar a la excitación, similar a, no sé. Y eso es bastante intransferible, que es lo maravilloso, ¿no?, del proceso. Y que creo que eso es lo que toma mucho tiempo calibrar, ¿no? Como decir, ¿cómo provoco esta sensación de nuevo en mí, ¿no? Y, por Claro. lo menos eso pensando. Sí, ni hablar. Claro, sí, algo de estudiarlo y reconocerlo para también después poder invocarlo adrede cuando te das cuenta que te está faltando. Sí, eso es cierto, no lo había pensado. Pero esas obras que de repente para une no funcionan y cuando te das cuenta, claro, no funciona porque le está faltando ese condimento que es lo que siempre que entraste en esa manija de éxtasis estuvo. Sí, que y esa es la dificultad, ¿no? Como poder transitar el abismo de ese extrañamiento y saber qué hacer, ¿no? Si me tiro full a ese extrañamiento, que todo se vuelve una cosa rarísima o no. Pienso mucho, no sé, en tu obra, Valen, como que hay una cosa de que te quedas un rato mirando la imagen y se vuelve cada vez más rara, hasta que te das cuenta y te absorbió, estás adentro. ¿Sí? Como ese estado es muy, muy singular, ¿no? A mí me tomó mucho tiempo lo del enojo o el conflicto como obsesión, o sea, porque mucho tiempo fue frustración sola, digamos, como que algo no está saliendo y lo tiro y lo rompo y después, no sé, en un momento era, pero esto está pasando muy seguido, como que, y empezó a ser parte de lo otro, que era como algo, no sé, qué imagen que salía y esa otra cosa muy constante, ¿no? Como un momento donde no podía resolver, donde algo me parecía horrible, siniestro, lo que sea, y como que en algún momento dije, por ahí acá hay algo, un poco como lo de la energía esta del miedo, un tono, no sé, algo para buscar. Sí, que yo creo que por ahí a veces tiene un poco que ver con perder el control. O sea, son momentos de mucho terror porque es como, ok, la cagué, está todo mal, no puedo con esto, me abruma, me avasalla. Y capaz ahí mismo tomás distancia un día y decís, era esto, fantástico, como, no sé, de repente conectar un poco ahí con lo negativo, no sé, o con lo perverso. Sí, no, es que eso, Toxic es la pintura y nosotros. Yo me siento full identificada con lo que están diciendo, con ese proceso. Pero siento que es como que, no sé, porque justo nosotros pintamos más como así, pero no sé, ponerle porque vos te pasa lo mismo, vos, Vico, como que tienen como, parece también, pero también es como que vas pintando y vas encontrando la figura mientras vas manchando, o ya tenés algo, una idea o un dibujo, un boceto, o vas a un lugar o... Siempre te toca el mic que no anda. No, sí, mancho, pero por lo general tengo un dibujo por ahí. Pero no lo tengo ahí, lo tengo por ahí. Claro, pero tipo, ¿cambiás de rumbo 100% en un momento de la pintura Sí, o no? sí. Cuando algo me parece muy horrible, lo más horrible, como que tapo y sigo. Sí. No trato de que me frene nada, trato de seguir. Porque sí, es muy frustrante la pintura. No, que cuando decís tóxique, yo le encuentro algo bastante utópico a eso en este marco. O sea, porque esa palabra por ahí queda como en un lugar un poco incómodo y en el fondo en un mundo donde la definición, la cosa rápida, el hashtag, no estoy en contra, me encanta eso también a la par, ¿no? Pero estas zonas
como de medio híbridas, donde uno como tiene estos problemas, no sé, esas energías también están buenas, porque a veces se tienden a, no sé, hay como otro tipo de superficies alrededor, muchísimas superficies mucho más claras y una pretensión, ¿no? O hacen falta claridades que por ahí en este entorno, en un contexto que tiene unas convenciones, esas oscuridades se pueden celebrar, no sé, como que a mí me parece. Total, claro, es como despertarse de una pesadilla, que digo, son momentos donde uno la pasa como muy mal, pero que después un poco agradeces haber vivenciado esas imágenes horribles que tu cerebro pudo hacer totalmente desligado del control al que te somete la conciencia en la vida cotidiana, súper normativa. Digo, son territorios donde perder un poco las riendas puede despertar sentimientos muy potentes. Sí, decía eso. No podía dejar de pensar en esto de en esta cosa de las energías. No sé, por ejemplo, pensaba en la pintura de Mandy que hay una sensación de vértigo. A mí me pasa eso de ver las pinturas de Mandy, siento como vértigo, como un subidón, como una cosa un poco en esa línea. ¿Vos qué pensás de eso? Yo tengo mucho vértigo, por eso pinto cosas que dan vértigo. Es ansiedad. No, pero sí, más allá de que uno como que tenga esas emociones y piensen que eso es algo que le interesa conectar a través de la pintura y que le interesa volver a encontrarse uno mismo en ese lugar. Me olvidé lo que estaba diciendo. No, justo me gusta la pregunta que hizo Carlos. Bien, ¿conectaste? Ahí me acordé, Sí. Era un poco como el punto que estabas diciendo tú de que y bueno, y también que decías tú que tal vez es un buen espacio para integrar como todas esas emociones que en otro espacio rechazas, porque tal vez, yo qué sé, todos sabemos que vas a una muestra a veces y dices como pánico, huyes, o en cualquier reunión social, digamos, y el momento en el que estás pintando eso es una manera como de hacer las paces con esas sensaciones incluso. Tal vez ahí también hay como una especie de obsesión sobre reconectar de vuelta, que una manera es decirle tóxica, otra manera es decirle integrar. Eso son dos caras de la misma moneda, me parece, ¿no? No, yo justo le preguntaste a Mandy sobre el vértigo y a mí también me interesaba saber qué onda tu vínculo con el éxtasis. Porque a mí tus pinturas el éxtasis, no, ni idea, entré en esta, chicas. Como pueden ver, esto es una charla totalmente... No, éxtasis mental. Drogadictas. No, porque, no sé, a mí, bueno, ¿conocen más o menos la obra de Mandy o la obra de los pintores que tenemos alrededor? Porque nosotros decidimos pasar las imágenes de una forma muy anárquica, usándolas más bien como recurso que va sumando información a medida que nosotros charlamos. Pero bueno, capaz la próxima que aparezca una... Bueno, igual yo lo que iba a preguntarte a vos, Mandy, era... Yo ya empecé como en modo entrevista de rato. Era sobre el éxtasis y también sobre cómo trabajás lo no dicho o lo que se intuye que está, pero bueno, también pueden contestarlo los demás. Pero justo en tu obra lo veo mucho, como cómo aparecen esas cosas, esas sensaciones que no sabes explicar. Que ahí es cuando vuelvo al principio de la charla y siento que es el gran desafío de la figuración, como no quedarse en una lectura superficial y como qué pasa con estas obras de artistas que de repente te transmiten cosas que no necesariamente aparecen enunciadas de una manera literal. Y no sé. Me voy a ir por las ramas, probablemente. Yo creo que hay como una combinación entre tratar de conectar con ese tipo de emociones que son muy salvajes en algún punto y son como ya de por sí como poco aprensibles de una manera hipermetódica, porque yo hago 20.000 millones de bocetos de todo.
y los reboceto, y los reboceto, y los reboceto, después empiezas a pintar y obviamente se va toda la mierda, entonces tienes que hacerlo de vuelta, o tienes que aprender a dejar ir. Y también, como otro elemento que vosotros habíais empezado a trabajar mucho, lo que era el tema de la narrativa, yo a medida que voy como configurando, voy pensando como, bueno, ¿qué estaría haciendo esta persona? ¿Qué hace esta otra? Voy hilando historias. Entonces, creo que hay una charla, digamos, que yo voy teniendo a medida que voy pintando, que es un poco secreta. Es un poco secreta entre la pintura que estoy haciendo y yo. Tal vez hay algo de ese tipo de ejercicio, que es un ejercicio como muy constructivo, de un paso tras otro, tras otro. Y bueno, si todo eso además está basado en sensaciones de vértigo, ya está, te desorientas. Claro, total. No sé si contesté bien. Sí, por sí, supuesto. Sí, súper. Pensaba que veníamos hablando de sentimientos, energías, cosas así. ¿Qué opinan o ven si hay lugar para la rabia, el enojo y este tipo de otros sentimientos como duros de este estilo? Sí, re. No sé, sí. Para mí pintar así es pintar con rabia también. Pintar rápido, sin mucho prejuicio. Ahora estaba volviendo a nada que ver, pero dibujar con lapicera, no sé, como algo de la inmediatez del elemento que me gusta y creo que es volver a la violencia también. Pintar con rayas. No sé qué más decir. Sí, yo veo en las obras de ustedes y también me identifico como es ese gesto de la pincelada violenta, que creo que es como algo medio catártico, por decirlo de una forma, una manera como de exorcizar todas esas cosas que nos pasan adentro, pero que también después tiene como resultado una obra de arte, que es algo como re lindo. Entonces como que veo como que esa violencia igual después tiene como un proceso de transformación en ternura o en... Bueno, no siempre, es verdad que hay obras que son re siniestras, pero en el gesto de querer hacer algo con eso, siento que hay como una transformación de esa violencia a la ternura. ¿Puedes pasar? No. ¿Querés pasar alguna pregunta de las misteriosas? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo para acotar? ¿O algo que quiera opinar y compartir con los demás? A ver, bien. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es si alguna vez el motivo para pintar es alguna pregunta plástica. O sea, unas ganas de hacer un ejercicio plástico. Ujú. Lo pregunto porque quizás hablaban de obsesiones en un objeto o obsesiones en una sensación y quería saber si les obsesiona algo plástico, no sé. Sí. Veo la Virgen y digo, bueno, hay algo medio porcelana y también veo eso y digo, bueno, es otro brillo. Entonces, quizás la búsqueda fue a partir de ahí en alguno de los momentos de su obra, en general a todo eso. Sí, para mí un poco sí. Para mí, a veces las pinturas las pienso, ¿vieron? ¿Vieron que dicen que para que un postre sea perfecto tiene que tener una capa de masa, un poco de algo cremoso, algo crocante y algo fresco? Bueno, como que a mí las pinturas me encanta pensarlas así. Entonces, de repente yo siempre necesito que haya un momento que tenga un barridito con agua ras, o sea, que haya algo un poco corrosivo, algún sector con un degradé medio cremoso, un destello de color. Tengo algunos fetiches con colores, entonces, por ejemplo, trato que siempre haya un destellito rojo en algún lugar, por lo general. O bueno, también yo el trip
Triángulos no, yo trip con triángulos no tengo, pero sí, pero sí como que para mí el cuadro en todos sus sectores tiene que tener un lugar que diga me encanta esto, como que me gusta que cada lugar, entonces ahí para mí reentra, eso ya pasa a ser obsesión plástica pura, porque capaz el tema es, puede ser una virgen, puede ser un dragón, un perro, pero yo necesito que lo corrosivo, lo cremoso, el color brillante y no sé, alguna otra boludez. Sí, algún lugar de contraste. Ah, dale, re. Pregunta para el artista. No, porque el motivo de la charla mucho se giraba en torno a las referencias y como esa caja de herramientas que tenemos como por ahí más en el fondo de la cabeza que invocamos cuando pintamos, no sé, como algo más íntimo. Y después las referencias que también pueden ser otros pintores o mismo las imágenes que usaste para pintar. Entonces, con esta muestra en particular, te quería preguntar qué imágenes tuviste ahí rondando y cómo las usaste, si usaste imágenes para pintar. Sí, bueno, justo como el trip disparador de esta muestra fue la crisis de la imaginación, acá fue como medio un hurgar en el archivo personal de curiosidades o de curiosidades me refiero a esas primeras imágenes que sentí que me disparaban como no sé, una obsesión o un genuino como una calentura, digamos. Entonces ahí es donde empezaron a aparecer, no sé, refes de la adolescencia, como los dragones, todo el mundillo ciruelo, todo el quiemblé. Por otro lado, no sé, imágenes religiosas porque tuve una crianza cristiana. Bueno, cosas, sí. No, hay diversas fuentes, sí. Y después otras, bueno, nada, un poco la vida mundana y tratar de meterme en los objetos y en las historias que se puedan crear a través de los objetos. Como decir algo de desconfiar de las imágenes. Por eso también tan obsesivas con el tema de la figuración, porque fue realmente una parte importante del viaje al pensar la muestra, como que hay detrás de lo que se ve a simple vista. Por eso también el desentierro del diablo, porque es como una invitación a hurgar sin miedo en la posta, en la verdad. Porque al final el mal termina siendo una cosa muy sincera y muy subjetiva también. Como, no sé. Bueno, eso igual fue un cambalache de todo. Pero bueno, sí, igual yo me quedé con ganas de saber más sobre sus referentes. Puede ser en términos generales, o sea, me interesa saber si sus referencias son históricas de la pintura y de la historia del arte, o sea, si consumen de repente eso, referencias clásicas, o si más bien están en una de un cierto rechazo a ese tipo de marco. No sé, leen teoría del arte, por ejemplo. Ni idea, me da curiosidad de verdad. O las refes provienen totalmente por fuera del mundo académico, si se quiere, no sé. Yo no hablo con el micrófono. No, yo no leo teoría del arte, leo literatura y sí veo referentes antiguos, pero también me gusta mucho fanzines y cosas así más del mundo mundano, del subterráneo. Y me gustan esas esferas de la cultura mezcladas. Como que me gusta Goya y me gustan los dibujos con lapicera, no sé. Como que me gusta mezclarlo todo a eso. Pero de acá también me gusta mucho la pintura argentina, tradi. De Quinquela a... Ahora no me sale el nombre de nadie. Y todos los de la Boca. No, pero bueno, hay muchos para que nombrar. Bueno, el Santa Fe también tiene un montón de influencia en la pintura, ¿no? Bueno, justo el otro día veníamos con la Porque charlando, cuando vinimos a la inauguración, de hecho, sobre referentes muy antiguos que compartimos. Muy antiguos quiero decir muy muertos. Que están por aquí, no sé si los pusiste tú, unas referencias. La Rañaga, la de los payasos.
Creo que había un Ensor, Más antiguo, sí. Ensor, Goya. No sé qué más. algún Kokoschka o algo así. Kokoschka. Yo creo que, bueno, veníamos justo hablando de que compartíamos como muchas referencias similares y yo creo que eso yo lo mezclaría con un Tumblr 2011 También, sí. y un poco de TikTok. Pornografía. Tumblr, full Tumblr. Es que Tumblr fue lo antes lo antes de Instagram, donde una podía ver todo, básicamente, porque nada estaba prohibido. Entonces se mezclaba todo también. Total. Eso estaba bueno. Era divertido. Mandy. Claro, Mandy, aquí a la izquierda inmediata. Al lado. Esto para que ahora puedan ilustrar posteriormente todos los pensamientos. Ahí estaban las referencias justo. No. De ese cuadro es el Narciso en el bar y ahí está el Narciso de Caravaggio y ahí está el meme ese del que está en la mesa. Sí, ese borracho. meme es de mis preferidos. Sí. José. No, increíble. Refes de José. Sí, puse a Kenny Sharp como referente porque, bueno, tengo un montón de artistas que me encantan, obviamente, pero iba justo como en tono de algunas obras que puse como más del cartoon y me escuché una entrevista de él que decía que una de sus referencias era Los Picapiedras y yo justo venía trabajando con los dibujitos clásicos y, bueno, más 80s o lo que sea. Y entonces me gustó como la idea de pensar que hay como un imaginario que puede ser como transgeneracional en distintos lugares del mundo. Bueno, no sé si es tan bueno porque es como muy un fenómeno de la globalización. Pero bueno, a veces uno puede resonar con artistas con los que comparte el contexto porque hay cosas que nos atraviesan y a veces con artistas de otros lados del mundo, de otros tiempos, porque hay una sensibilidad en común, un imaginario en común, una infancia, un pasado o algo. Y bueno, estas justo están hechas como también con cartapesta, así, papeles reciclados, como pinto en diario. Las traje por eso, me resonaban bastante. Y el burro tenía como una cara parecida a esa. Bueno. Ay, muy Art Attack. Bueno, estas son referencias como más de lo que decía. Sí, yo también. Real. Como de esas imágenes a las que uno vuelve que le generan como ese goce para pintar, no sé, todas cosas que te van moldeando la cabeza, programas que usaba en la compu, bueno, Art Attack, que tenía mucho de objetos en gran escala, era muy, muy pop. Bueno, un poco todo el mundo pop. Real Monsters, que es un programa que tiene unos colores buenísimos y tiene algo muy de animismo en las letras y todo eso, que después lo usé, el blanco y negro del Cartoon Network, no sé, varios elementos que después me voy identificando en mis obras. Sí, como también aparece para mí fugado lo melancólico del entretenimiento, porque hay algo como en una intención tan clara de distracción que, bueno, para mí oculta como muchísimo, sentimientos oscuros por detrás. Sí, es como invocar esa felicidad o ese placer y después atravesado por la vida y las oscuridades y la batalla que es pintar de este sufrimiento del que hablaban, que ahí se pone todo barroso. Pero bueno, es como algo, una flecha que viene de atrás así que te, no sé, te mueve un poco para... Sí, como que te plantea un imaginario y no otro, ¿viste? Como que cada uno debe tener el suyo, supongo. Valentina. Hola. Yo puse referencias, y de hecho había mandado un montón más, como que barrí mi celular, pero más estrictamente de pintura, pero en realidad a veces también lo que pasa en la hora que me toma ir al taller, o sea, el viaje en subte, la calle, todo eso termina entrando un montón en quizás más incluso que las pinturas, la música, o sea, son muchas cosas. A veces también me pongo a mirar Instagram, por ejemplo, y me doy como un baño
severo en una esquina del taller así a mirar y hay algo del color, como que intento entender qué colores están como de moda o qué está pasando, por qué ahora de golpe hay todo de tal color, como que se pone, y eso a veces me da como un puff así para ir y pensar en el color sobre todo. Hay algunas, por ahí en estas no, pero en otras series sí tenía como, está muy en lo digital. En un momento apareció los celestes, los turquesas, los violetas en los fondos de pantalla. Bueno, yo soy un poco de otra generación, entonces fotolog, o sea, como que hubo momentos donde los colores, con esto de que la luz viene de atrás en las pantallas, pasaban cosas nuevas a mí, y a mí eso me funcionó también como referencia, como motor. Después acá puse más unas pinturas que tenía así en el celu, y pensándolo también le veo un poco a todas las referencias cuando vengan, de distinta manera, algo metabólico, algo como de un momento de transformación, como un destello de algo que está pasando, como una acción, un movimiento. Lito es el de un costado y Carol Rama es la otra. Lito es una foto que saqué en la muestra que hubo en el Museo de Bellas Artes, creo que el año pasado, que fue increíble, y que era muy en una tónica así espiritual, barrosa. No sé qué otras más, pero bueno, todas finalmente también en la figuración, creo, bueno, Goya ni hablar, que abstracto total, no sé, la mano es ahí no se ve, pero es cualquier cosa. Fer Laguna, que tienen como una forma muy distinta como de la ternura a la dulzura, pero y que siempre también me inspira, pero por ahí justo esa obra tenía así también algo un poco sangriento. Marta Minujín, una obra de unos colchones muy, muy de hace mucho tiempo. Bueno, Raquel Forner. Todas tienen algo de ese momento medio explosivo, o de una piel que está herida, no sé, algo, o alguna bronca, también algún enojo. Lidis, que por ahí pensé, bueno, justo en los ojos, en que sean blancos, también hay algo como de un despertar o de una pesadilla o de algo que está como por acontecer en el solo hecho de que los ojos están blancos. Y después Debo Pruden, un grabado que también en ese blanco, qué sé yo, hay como hay una sandía o no sé, unos papayas, pero está pasando algo más. Y esa es Eichwald, una alemana que me gusta mucho también, que siempre es muy escatológico, y bueno, por ahí acá en las texturas no se llega a percibir, pero es un poco esta cosa así metabólica, de que algo está pasando. La porquería. Sí. Yo para que Ganas ahora de te pongan cantar con cara esto. atrás. También mandé el celu, no está en buena calidad. Ese es Larrañaga, un pintor antiguo de Buenos Aires, ¿no? Él pintaba mucho más allá. Con José hablamos una vez hablamos de él. Sí. Mucha escena de puerto, mucho circo también, mucha cosa, evento mucho de popular, digamos, de feria, de barrio, de personajes. La verdad es que no sé mucho de él. Ese es Bernie Goya, un dibujo que encontré en una muestra, creo. Sí. Es increíble. Medio cómic, aparte. Sí. Me parece. Sí, también el cómic es alta refe.
un dibujo de Belloni y una pintura de Bacon. Belloni es un artista santafesino que tiene como 100 años y hace poco una galería le dio un espacio y eso, mostró en Calvaresi como un artista bastante desconocido. Soutin. No sé si se pronuncia así. Soutin. Ay, no, increíble. ¿Alguien esa culto por pintura. acá? Bueno, un loco también él. Como que... Sí. La deformidad misma. Suárez y Marcelo Alzeta. También otros locos. Marcia, pintando Batato y Cram. Torturándose. Nada, me gustaba como toda la mezcla esa de cosas que veo, que me gustan, digamos. Y que a la vez tienen relación. Ensor, y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero es un pintor alemán que no me acuerdo. Pero lo tengo en Instagram y es muy buena onda. Una vez le pregunté sobre cosas y te responde. Ay, ¿en serio? Sí. Bueno, para tener en cuenta. Goya, María Guerreri, que me encanta, es de la nueva muestra Calvaresi. Creo que va a estar hasta poco, pero vayan. Y el perrito de Goya, que es como una joyita. Eso es una pintura de un artista que nadie sabe. Y la otra es una tapa de disco que me gusta mucho, que tampoco como investigué de quién era, o sea, y nada, la dibujó la novia del cantante y quedó ahí, como que no es una artista reconocida, lo cual pasa mucho también, como de, nada, no todos sabemos quién hace qué. Como el arte anónimo me gusta igual. Como quiero decir, como que no hace falta que el arte sea de alguien, como que te encontrás con imágenes, dibujos, Total. pinturas, te Sí, quedan totalmente. ahí y ya. Sí, hay demasiado celo en torno para mí a la imagen. Basta, bajo la propiedad privada, que eso se aplique también a las imágenes. Bueno, y nos quedaba Vico. Bueno, yo para este ejercicio de hacer un recorte un poco elegí como mis primeros referentes de cuando estudiaba. Yo soy de Rosario y estudié en la Universidad Nacional de Rosario, entonces elegí como varios artistas de ahí. Bueno, estas son mis obras en realidad, así que de este año. Que quizás ya esto tienen otras referencias, ¿no es cierto? Como, bueno, había muchos para elegir, pero quise acotar como a los primeros cuando, nada, de curiosa, empecé la facultad y no tenía mucha idea de historia y de qué nos hablaban en la facultad, ¿no es cierto? Sí, aparece Kitty. Sí. Sí, además, bueno, justo esta pantalla no les hace justicia ni en pedo porque las pinturas de Vico tienen todas, o sea, capaz en este plano, si te acercás y lo ves en persona, hay 100 millones de simbolitos y cosas muy sutiles. Bueno, ahí, por ejemplo, está Raúl Domínguez, que me gustaba porque es un óleo sobre madera en gran formato, como que esos murales están en la Fluvial, en un lugar público, y era algo que veía desde chica. Así que, bueno, a mí me gusta el gran formato, entonces también hablaba mucho de su vida en las islas, la relación con el río que tenemos en general los rosarines. Y también, no sé, por ejemplo, yo soy amiga de su nieta, entonces como que tenía una relación medio cercana de poder conocer su casa, el museo. Como que eso también me parece interesante de los referentes que uno se puede identificar, como podés enterarte de cositas más profundas. Y nada que ver, le hablaron en la facultad, pero me gustaba mucho como esto del trabajo que hace con el color y con las capas y también como uno se puede descubrir el modo en que las pintó, que vino primero, que vino después. Me gusta que es bastante ambiguo todo. Más Cachimba, que bueno, un poco de humor, que es de Rosario, que es más que nada ilustrador. Y
lugar entre ilustración y pintura también me parece interesante, como ese límite. Elizabeth Payton, que bueno, muchos retratos, que también juega con esto de la línea. Y yo también a ese juego que hago línea, plano, como realista y gráfico, como una mezcla de varios estilos heterogéneos en un solo lienzo. Emilia Bertolé, a la derecha. Ese es más cachimba también, los personajitos, medio cute. Andrea Ostera, porque bueno, yo trabajo de la fotografía y es una referente para mí, de Rosario. Claudia de Río, que fue mi profesora muchos años. Y bueno, también la pude ver como en ese otro rol, no solo como pintora, sino como profe. Y es re inspirador, como escuchar todo lo que le decía a los alumnos. No sé, me parecía como... Siempre tenía algo positivo para decir, me parecía increíble. Como que salía súper inspirada de las clases. ¿Qué más? ¿No? ¿Ya está? Increíble. Ah. Y Adrián Villarrojas, que también de Rosario. Y bueno, muy ambicioso. Mal. Bueno, creo que estamos. ¿Nadie tiene alguna pregunta más? Miau. Hola. Bueno, quería preguntarles así como general al panel, pensándoles como una congregación de convivientes generacionales, ¿qué piensan de, no sé, qué claves, qué expresiones en sus obras, ya sean poéticas o figurativas, más o menos literales, representan de alguna manera signos de época o se conectan de alguna manera con este contexto epocal que de maneras muy distintas les atraviesan a todos? Y bueno, un poco como vinculación de esa misma pregunta, ¿qué piensan en todo caso de retrospectivamente, cuando se piensa en el futuro, el arte de esta generación, cuáles son esas claves que sienten que saldrían a relucir como signos de época? No, igual yo estaba viéndolas a ver si se me ocurría como para la respuesta a esa pregunta. Yo como que creo también mi vida misma se mezcla con lo que hago, entonces como no puedo salir de... Aunque no quiera, como que lo que hago representa lo que me está pasando. Y después me doy cuenta, capaz. No sé, de repente hice una pintura y no es literal una mudanza, pero hay unos personajes moviéndose en función de buscar un lugar donde vivir. Y es como, bueno, es lo que me estaba pasando en ese momento. Estaba buscando un lugar para vivir. Crisis Y creo que quizá esa precarización puede ser un rasgo de época, como que puede llegar a ser. No sé. Pienso como una. Otra que se me ocurre es que hay mucha cita hoy en día, como hay tanto acceso a tanta información. Bueno, ¿cuáles son tus referentes? Puede ser parte de tu obra, como querer señalar justamente tus referentes. Sí, para mí hay algo como de... que veo mucho ay, me da un poco de vergüenza, pero algo así como las tribus urbanas ubican, como que de repente siento que eso es algo muy signo de época, como algo de distintas cruz que de alguna manera, no sé, terminan contagiándose, porque digo, también siento que es algo que pasa muy naturalmente, digo, uno enseguida tiende a agruparse en comunidades, y siento que es algo que de alguna manera aparece también en los imaginarios visuales de ahora. Como que yo por lo menos redetecto determinados tipos de arte que digo, esta es la gente que suele habitar tal lugar.
tal espacio de arte, por ejemplo, o esta es la gente que se va mucho de rave, no sé, o este es el grupo de las góticas, digo. Pero ni idea, o sea, lo estoy pensando ahora mismo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay mucho de... que también es un poco como las referencias, pero unas referencias que se traspasan, se van más allá de decir como, bueno, las referencias estrictamente del arte. Están las referencias de... Yo fumo Chesterfield y pongo el paquete de Chesterfield en todas las pinturas. Y tomo Quilmes y pongo la Quilmes. Así nos conocimos con Carrie. Total, ay, sí. Unides por la Quilmes. Así que yo diría que tal vez algo del consumo también puede ser como un síntoma, algo que me parece que todos buscamos de alguna manera dejar marcado. ¿Qué es lo que consumimos? ¿Qué es lo que nos identifica? ¿Y a qué tipo de crew pertenecemos? Sí, que es algo que aparte indefectiblemente termina apareciendo plasmado en las producciones. Digo, es lógico que si estás ahí como si de repente te congregas un poco con determinadas personas y están todos como prestando atención a las mismas señales o recibiendo los mismos estímulos, es muy probable que de alguna manera se efectúe un tipo de contagio o de afinidad, no sé. Hola. Ahí está. Sí, un poco lo de esto que dicen de que es algo que sucede, que uno no puede escaparle al presente. Estás ahí, algo de eso está, comparto. Pienso a veces que en los ángulos en los que estamos mirando, en el ángulo particular, así como en el punto de vista, me parece que la tecnología que tenemos ahora probablemente cambie y cambió de otras épocas. Entonces, cuando uno mira una imagen, a veces ve como unos ciertos ángulos que a veces también son los que están siendo usados en todas las imágenes que estamos consumiendo. Es difícil escaparle a eso, o a veces uno lo usa adrede, ¿no? Pero cuando mirás pintura, muchas veces veo como... o mismo cuando yo hago retratos, muchas veces, por ejemplo, pinto a mi hija y pienso que particularmente tengo una capaz, como es un retrato que puedo hacer desde lugares muy distintos, me permite, pero hay algo de ese pensar esos puntos de vista que también tiene mucho que ver con el uso de la cámara constantemente, que uno está como, no sé, todo el tiempo en ese switch. Algo de eso obviamente va a estar, pero es un poco, sucede de manera, lo que hay sobre la mesa, la Quilmes y lo que hay sobre la mesa es el punto de vista también mediado con estas cuestiones, pero para mí no sé si es lo más interesante. De hecho, muchas veces lo que me gusta es un poco lo que trasciende que uno esté en una bisagra epocal. Digo, el mal del presente es un mal histórico, ¿no? Entonces si uno disfruta a veces de ver obras que procesaron esas cosas que son de la condición humana, no sé, como que el mal. Yo sinceramente no lo sé. O sea, lo estoy pensando, pero no sé. Sí ubico que hay patrones o cosas que escucho como de gente diciendo... Ay, ahora están todos haciendo ahora como esos firuletes así, como medio de moda, no sé qué, o copiando a Fernanda Laguna, como unas tendencias, pero no sé si es una marca de época, siento que son como unas pequeñas modas. Claro, pero creo que por ahí estamos como muy sumergidos todavía como para verlo con distancia. Bueno, creo que estamos con el tiempo igual, así que... Sí, cerramos. Bueno, cerramos, fin. Gracias por venir.